celebrar 40 años en el ministerio. Me sorprendí de que había pastores de otros lados hablando, y hicieron un trabajo grande, ¿verdad? Pastor en México, en Guatemala, en Honduras y de aquí también. Así que fue bonito todo. Estoy muy contento por eso y alegre de verles de nuevo a todos. Bonita asistencia esta mañana, debe ser así siempre, y en los días de servicio durante la semana. Abran sus Biblias, por favor. Ya el tiempo nos ha corrido un poco. Voy a ser breve en la predicación, pero sí quiero hablar sobre considerad a Cristo. Busque Hebreos, por favor. Hebreos en el capítulo 3 y solamente los versículos 1 al 3. Y si se ponen de pie es bueno, y yo leo en voz alta, se lee en silencio y oramos. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 3 y verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Oremos. Padre, gracias por las actividades de esta mañana. Gracias por la asistencia de mis hermanos, mis hermanas, jóvenes y todos los niños. Gracias por cada uno de ellos. Padre bendito, aquí estamos para considerar tu palabra y queremos, por favor, la guía de tu Espíritu Santo, la iluminación de tu Espíritu Santo para comprender tu preciosa palabra. Gracias por esta oportunidad nuevamente que nos concedes a todos y me concedes a mí para estar frente a la congregación una vez más. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Ese pensamiento que hemos tomado de esta porción es importante. Considerad a Cristo. De eso está hablando estos versículos que hemos leído. Y para considerar algo, lo que se necesita es poner la atención en aquello, o fijar nuestros ojos en lo que queremos considerar. Eso es una verdad. Por eso cantamos aquel himno tan precioso, fija tus ojos en Cristo. Y el apóstol San Pablo dice que debemos tener nuestra mirada puesta en Cristo. Y aquí en la porción que hemos tomado es importante, porque cuando decimos considerar a Cristo significa fijar los ojos y fijar nuestra mente o nuestros pensamientos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si perdemos nuestra visión, nuestra mirada en Cristo, entonces vamos a fracasar. Por eso somos exhortados en la palabra de Dios a tener nuestra mirada puesta siempre en Cristo. Miremos aquí siempre en Hebreos. Ahora en el capítulo 12, mire lo que dicen los versículos 2 y 3. Hebreos 12, 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 2 veces encontramos en estos versículos ese llamado. Primero,
puestos los ojos en Jesús. Y segundo, considerad a aquel que sufrió por nosotros. Por eso estamos llamados en verdad a poner nuestra mirada, nuestra atención, nuestra mente en el Señor Jesucristo. Ahora, varias razones quiero mencionar en esta mañana del por qué debemos poner nuestra mente, nuestra mirada en Jesús. Lo primero es por causa de nuestra posición. ¿Qué posición ocupamos nosotros ahora? Ya habiendo creído en Jesucristo, ya habiéndole reconocido y recibido como Salvador único y personal, siendo ahora sus hijos e hijas, hombres y mujeres salvos por la gracia de Dios, ¿por qué vamos a considerar a Cristo? Y lo primero digo, por causa de nuestra posición. Y aquí en la porción del capítulo 3, hemos leído que somos llamados santos. Por lo tanto, hermanos santos, mira qué interesante. Por tanto, hermanos santos, como el hermano Juan Santos diría usted. Sí, el hermano es santo también. Él es santo de apellido, pero también santo por la gracia de Dios, pero hermano, nosotros también somos santos. Somos santos porque hemos sido puestos aparte. El Señor nos tomó de donde estábamos y nos puso aparte para Él y para su servicio. Eso significa la palabra santos, puestos aparte. Y aquí dice hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Entonces, ese llamamiento es celestial porque viene de Dios. Él nos llamó a ser santos. Él nos llamó a que fuésemos un pueblo apartado del mundo, apartado de las contaminaciones del pecado y apartados para el servicio a nuestro Dios. Así que debemos poner y fijar siempre nuestra mirada en Cristo por causa de nuestra posición. Esa posición que tenemos ahora, que nos ha sido dada por la gracia del Señor, por haber confiado en el sacrificio de Jesucristo, en su sangre que fue derramada en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Así que en segundo lugar debemos poner nuestra mirada y nuestra atención en Cristo por causa de su apostolado. Sigue diciéndonos aquí en el versículo 3, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Considerad al apóstol. Mire, este es el único pasaje en el Nuevo Testamento donde se llama a Jesucristo apóstol. Él es nuestro apóstol. Habla del apostolado de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Él fue enviado de parte del Padre con toda, ¿verdad?, la comisión que el Padre le dio para que viniese a este mundo. Un apóstol, el término como lo usaban los judíos, se refería a alguien que era enviado con una misión importante. Representaba a un gobierno, a otro gobierno. Entonces Jesucristo vino como representante del Padre a nosotros. Por eso dice el escritor aquí, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Es importante que Jesucristo conjuga en su persona muchos oficios. Uno de ellos es el apostolado, el sacerdocio, el de ser juez, el de ser abogado. Todo eso
nuestro Señor Jesucristo en su persona reúne todos esos oficios a nuestro favor. Por eso es que nosotros debemos tener puesta siempre nuestra mirada, nuestra atención en esa persona, en nuestro Señor Jesucristo. Como dijimos, por nuestra posición, por el llamamiento que nos ha hecho y por su apostolado. Hay algo más que podríamos añadir a estas verdades importantes. Debemos considerar a Cristo por causa de su sacerdocio. Es otro oficio que Él desempeña. Y ahora, en la actualidad, Él es nuestro sumo sacerdote. Él está desempeñando este oficio allá en el santuario celestial. Los sacerdotes levíticos, ellos sirvieron en este mundo y oficiaban en el santuario terrenal, construido por Moisés. Ahí ofrecían el culto los sacerdotes levíticos, y ese culto era en favor del pueblo de Israel, ofreciendo a Dios sacrificios, y muchas veces sacrificios por el pecado del pueblo. Ese era el culto levítico, ese era el oficio sacerdotal. Ahora nuestro Señor Jesucristo, ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Él no es sacerdote según el orden de Levítico. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, dice la Biblia. O sea que su sacerdocio es eterno, porque Melquisedec aparece en la Biblia, en el libro de Génesis, y se describe como sin genealogía, sin principio y sin fin de días. Esa descripción solamente cabe en la persona de Jesús. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. No solamente, ¿verdad?, debemos considerarlo por su apostolado, sino por su oficio ahora como sumo sacerdote, intercediendo por cada uno de nosotros. Aquí en la carta a los Hebreos, todo el libro de Hebreos fue escrito, y es muy seguro que fue escrito por el apóstol Pablo, presenta como mejor sacerdocio el sacerdocio de Cristo, porque Él está ahora en la presencia de Dios, ofreciendo siempre ruegos por nosotros, intercediendo por nuestras debilidades. Eso dice, ¿verdad?, la carta a los Hebreos. También debemos fijar nuestra mirada y nuestra atención en Jesús por causa de su abogacía. Él es nuestro abogado también. La Biblia dice que Él es nuestro abogado que nos defiende de nuestro acusador. Miremos aquí un texto muy importante. En los otros pensamientos no he citado textos porque son conocidos de todos, pero aquí en Primera de Juan, en el capítulo 2, dice el apóstol Juan: hijitos míos, verso 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Qué interesante esto. Mire, va dirigido a nosotros, los hijos de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es de que no continuemos en vidas de pecado, que nos apartemos del pecado. Ahora dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tristemente el pecado todavía existe en nosotros, los hijos de Dios, pero no debemos esclavizarnos al pecado. Pero si alguno, dice, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado. Cristo
está a la diestra del Padre para interceder por nosotros como sumo sacerdote y para defendernos cuando somos acusados. Porque si tenemos un abogado es porque hay un acusador. Ese acusador es Satanás. Él tiene acceso aún a la presencia de Dios y solo se presenta ante Dios para acusarnos. Para acusarnos cuando nosotros andamos en flaquezas y llevamos deshonra al nombre de Dios. No debemos nosotros permitir tal cosa. Sin embargo, cuando se dan esas cosas en nosotros, los hijos de Dios, hay un abogado que nos defiende del acusador. Si bien es cierto que Satanás nos acusa y levanta ante Dios muchas calumnias, entonces allí está nuestro Señor para mostrar la sangre que Él derramó por nosotros para limpiarnos de todo pecado. Mire lo que sigue diciendo aquí en el texto que leíamos, 1 de Juan 2, 1, y el versículo 2 dice, y Él, hablando de ese abogado, que es Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, Jesucristo, Él ha ofrecido su sangre por los pecados de todo el mundo. Porque muchos, miles, y digo millones de personas caerán en el infierno, no por ser pecadores, sino por el hecho de haber despreciado la sangre que les pudo o les puede limpiar de todo pecado. Dice aquí el texto leído que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que muchas personas, hombres y mujeres, caerán en la condenación por un pecado que menciona claramente la Biblia en el libro de Apocalipsis: los incrédulos, por no haber creído que el sacrificio de Jesucristo era todo suficiente para borrar de una vez la mancha del pecado en todos los seres humanos. Ahora Jesucristo desempeña el oficio de abogado y de sacerdote, intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Cuando Satanás nos acusa, porque siempre lo ha hecho, la experiencia que nos narra el libro de Job es bien ilustrativa. Satanás se presentó ante Dios, dice el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Job. Se presentó ante Dios para acusar a Job. Y le dijo Satanás a Dios: Job te teme porque le has cercado de bienes. Le has dado riqueza, le has dado todo. Por eso es que él te teme. Quítale todo y va a blasfemar en tu propia presencia. Y Dios permitió a Satanás quitarle todo a Job. Y Job no blasfemó. Y Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Job dijo: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor alabado. Entonces Satanás salió burlado cuando acusó a Job. Siempre Satanás estará ocupado en acusarnos delante de Dios. Tristemente, hermanos, algunas veces Satanás nos acusa delante de Dios presentando no calumnias, sino verdades. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, Satanás va a acusarnos ante Dios. Sin embargo,
Ahí está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Ahí están las manos ensangrentadas de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Satanás nos acusa de calumnias, algo que no es verdad, porque él es mentiroso, dice la Biblia, y padre de mentira. Que nos acuse y que sean calumnias, que sea mentira. Por eso debemos rehuir nosotros a manchar nuestra vida testimonial. Pero volviendo a nuestro pensamiento, ya repetíamos que debemos fijar nuestra mirada en el Señor Jesús por causa de nuestra posición, por causa de nuestro llamamiento celestial, por causa de su oficio como sacerdote a nuestro favor, por causa de su abogacía que está ejerciendo en nuestro favor hoy día. Pero también hay algo aquí que quiero mencionar, que debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús, y es por causa de su gloria. Vemos aquí nuevamente Hebreos capítulo 3, y dice ahí el versículo número 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Dije que debemos fijar nuestros ojos y nuestra mente en Cristo por causa de su gloria. Cuando hablamos de la gloria de Jesucristo, nos estamos refiriendo precisamente a su divinidad, a su persona perfecta, y que Él es el representante de Dios el Padre para con cada uno de nosotros. Dice la Biblia: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otros pasajes de la Biblia nos enseñan que Jesucristo es la gloria de Dios el Padre. San Agustín dijo: el sol no se ve sin su refulgencia, y Dios el Padre no se ve sin su Hijo. Mire qué interesante lo que dijo ese hombre en la antigüedad. El sol no se ve sin su luz, quiso decir, sin su refulgencia, sin su brillantez. Aquí estamos nosotros y sabemos que hay sol, porque ahí vemos su luz. Entonces dijo ese hombre: el Padre no se ve sin su Hijo. Eso, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por todas estas cosas mencionadas hasta aquí, somos llamados a tener siempre nuestra mirada puesta en Jesús, por todo lo que Él es. Y solo hemos considerado unas cuantas cosas que dice el escritor a los Hebreos, del por qué debemos fijar siempre nuestra mirada en Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, nos dice lo siguiente, y con esto concluimos. Carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3 y verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2: poned la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La amonestación de la palabra de Dios es para que nuestra mirada esté puesta siempre en el Señor Jesucristo. Termino con esta reflexión. ¿Qué fue la experiencia de Pedro cuando él caminó sobre las aguas por unos minutos o segundos? Las aguas del mar de Galilea. Pedro le pidió al Señor: si tú eres, di que también yo vayas a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y comenzó Pedro a caminar, pero tenía su mirada puesta en Jesús. De repente, los vientos, la tempestad, la borrasca del mar de Galilea le llenó de temor y apartó su mirada de Jesús. ¿Qué pasó entonces? Se iba hundiendo en las aguas. Y él hizo una oración de 2 palabras: Señor, sálvame. Y el Señor le tomó la mano y lo subió a la barca. Subieron a la barca. Mire, si nosotros apartamos nuestra mirada de Jesús, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir en este mundo de problemas, de dificultades. El hecho de que seamos ahora cristianos, o mejor dicho, salvos, por lo que explicó el hermano, que todo mundo usa el nombre cristiano y no son cristianos, la mayoría, pero hombres y mujeres salvos, salvados por la gracia del Señor, somos llamados a que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba, en las celestiales. Y las cosas terrenales, todas van a pasar. Pero Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no ha de pasar. Vale la pena que estemos confiados siempre en Jesús. Oremos. Padre, gracias por permitirnos una vez más ver tu palabra y recibir de ti el llamado, la exhortación a que permanezcamos fieles, con nuestra mirada puesta en nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Ayuda a tu congregación, tu iglesia local, para que sigamos armados de este pensamiento en el inicio de este nuevo año que en tu gracia, en tu misericordia nos has concedido. Danos esa fuerza, danos esa virtud de seguir muy cerca de ti, obedeciéndote y sirviéndote con alegría. Y danos también tu aprobación en todo lo que hagamos, para que tu obra siga adelante en este nuevo año. Te lo suplicamos en el gran nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermano Elías, concluye el servicio.